Un informe de investigación del Observatorio de Seguridad Nacional revela estructuras delictivas que ingresan al país infiltrados con el éxodo de venezolanos. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Mario Pazmiño, él es presidente del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, complacido estar acá con su presencia. Cuénteme, su informe o el que espera publicar próximamente, plantea que Nicolás Maduro, el presidente venezolano, estaría intentando afectar a las democracias de toda la región, utilizando la migración de sus compatriotas para infiltrar estructuras delictivas en nuestros países. Eso es realmente grave. Es sumamente grave porque esto viene desde el 2014, en el cual se comienzan a aperturar ciertos centros carcelarios. Por ejemplo, uno de ellos, el que está ubicado en Santa Ana, en la ciudad de Ureña, en el estado de Táchira, se abren estos centros carcelarios, primero con dos objetivos. El primero, conformar estructuras de choque que defiendan al gobierno de Nicolás Maduro y enfrenten a los ciudadanos venezolanos. Es por eso que usted debe ver en las manifestaciones que se daban anteriormente, había una presencia de gente vestida de civil, armada, y que entraban a agredir y a matar a estas personas que estaban protestando. Pero gran parte de esta estructura que nacían en estos que se llaman las megabandas y que están instaladas dentro de los centros carcelarios, en donde el Estado venezolano no tiene ningún tipo de injerencia y control. Quien controla verdaderamente son las megabandas que están ya instaladas allá, y no solo operan al interior de los centros carcelarios, sino también operan al exterior. Yo había anunciado hace algún tiempo atrás en los medios de comunicación y le había dicho al Estado ecuatoriano: señores, fíjese en lo que está pasando en la penitenciaría del Litoral. Se está conformando, estructurando una megabanda de similares características a la que tenía Venezuela. Pero me voy a la pregunta suya. ¿Qué pasó? Gran parte de los delincuentes que salieron de los centros carcelarios comenzaron a ser introducidos en el proceso migratorio que tenía Venezuela y infiltraron este flujo migratorio, afectando directamente a los países de acogida. Me refiero Colombia, Ecuador, Perú. Coronel, pero déjeme interrumpirle. Esto ya se escuchaba, ¿no? Entre las conversaciones, cuando hablamos del tema de la delincuencia, se escuchaba este tipo de comentarios de que estaban infiltrados entre los ciudadanos venezolanos, que en su mayoría es gente buena, es gente que viene en busca de trabajo, incluso viene gente muy preparada también, que estaban infiltrando este tipo de megabandas, como usted lo llama. Pero era como un rumor, ¿no? ¿Qué pruebas tenemos ahora o qué pruebas tiene este informe que usted va a presentar para decir, porque es una acusación bastante grave, ¿no? Que no se puede hacer así muy a la ligera, porque también generamos un poco de xenofobia, que es lo que no queremos, ¿no? Porque yo sí tengo fe de que la mayoría de ciudadanos venezolanos que entran a nuestro país es gente buena. Yo también comparto con usted al 100% lo que usted dice. Y yo no estoy diciendo que el flujo en su totalidad, sino que una parte de ese flujo está siendo infiltrado por esta estructura delictiva del gobierno venezolano. ¿Y usted quiere pruebas? Pues aquí tenemos una. Desmantelan macabra red criminal en el norte de Santander, me refiero a Colombia. 143 detenidos de las bandas del Tren de Aragua, que es una de las bandas más importantes, y los Pelusos. Son estructuras que fueron capturadas infraganti dentro de Colombia y fueron trasladados inmediatamente, deportados. Perú. Policía de Perú capturó últimamente, esto es hace unos 15 días atrás, a 5 migrantes del Tren de Aragua. Fueron ya deportados cerca de 215 anteriormente. Entonces, nos están diciendo claramente que estas bandas delictivas comenzaron a moverse en el sector de los países donde están llegando las acogidas de este flujo migratorio. Lo grave de esto es lo siguiente: no hay reportes en Ecuador, donde no existe un reporte de el Tren de Aragua. Me parece sumamente extraño, porque si tenemos en Colombia, tenemos en Perú, tienen que haber pasado por Ecuador. Y no hay un reporte. Aquí no hay un reporte sobre el Tren de Aragua ni detenciones de este tipo de organizaciones y megabanda, que es sumamente extraño. La otra cosa que es extraño es que esto se presenta generalmente en los países que están o se han expresado contrarios al gobierno de Maduro. Se presentan en Brasil, se han presentado en Perú, se han presentado en Colombia, pero no se han presentado en Bolivia ni Nicaragua.
¿Y a qué cree que se debe esto? Nuevamente, se debe específicamente a que están utilizando el flujo migratorio para ir a afectar a esos países que están contrarios al proceso revolucionario en Venezuela. ¿Usted cree que esto tendría relación con las declaraciones de la ministra del Servicio Penitenciario venezolano, Iris Varela, quien manifestó hace algún tiempo que cerca de 20.000 convictos no suponen ningún riesgo en Venezuela y que deben ser liberados? Había anunciado que se quería hacer esta liberación masiva de reos. ¿Tiene algo que ver con esto que usted nos está Tiene contando? también algo que ver con eso, porque eso fue más o menos en el 2014-2015, en el cual gran parte de esta estructura salió. Y si usted me permite, yo tengo lamentablemente, no sé si lo pueden enfocar acá, pero aquí están las fotografías del entrenamiento que tenían los presos justo en... Entrenamiento tipo que militar. Entrenamiento tipo militar, porque recuerde usted que cuando se incendiaron el convoy de ayuda humanitaria que ingresaba a Venezuela, gran parte de ese convoy fue realizado este tipo de sabotaje por gente que estaba vinculada a este tipo de organizaciones delictivas y que fueron utilizados específicamente para bloquear el acceso de ingreso de ayuda humanitaria. Y eso no lo digo yo, lo están diciendo las autoridades venezolanas con este tipo de información. Y también lo está realizando el Defensor del Pueblo de Colombia. ¿Y qué evidencia tiene? Porque me ha mostrado algunos recortes de prensa de estas estructuras delictivas, de esta megabanda venezolanas, de delincuencia venezolana en Perú, en Colombia, en Ecuador. ¿Qué hemos visto, Ecuador, por ejemplo? no tenemos al momento un manejo adecuado de información con relación a la localización y ubicación de estas estructuras. ¿Por qué? Porque tenemos una deficiencia en el sistema migratorio y tenemos una deficiencia también en el registro. Es decir, que podrían estar trabajando ya en nuestro país, pero simplemente no sabemos que son estas bandas estructuradas desde Venezuela. Podrían estar operando desde mucho tiempo atrás, porque fíjese, Colombia tiene un sistema diferente al nuestro de localización y del tema migratorio. Perú igualmente. Pero acá recién estamos comenzando a exigir visas para poder determinar quién entra y quién sale. Anteriormente no lo hacíamos. Es por eso que en nuestro país no existe un reporte que enfoque la presencia del cartel de la mega banda del Tren de Aragua, que me parece sumamente delicado en virtud de que en otros países vecinos están y tienen que haber pasado por territorio ecuatoriano. Coronel, ¿y usted cree que las medidas que adoptó el gobierno, este tipo de visados para restringir el ingreso de los venezolanos al Ecuador, está ayudando en algo, mejora en algo ese tema de la delincuencia, o hay que tomar medidas más fuertes? Yo creo que las medidas que se van tomando por parte del gobierno, primero el gobierno dejó que esto se les salga de control. Debía de haber comenzado a realizar cierto tipo de medidas. Es un gobierno reactivo. Ante un problema comienza a reaccionar y no prevé qué es lo que debería hacer el gobierno, como hicieron en otros países. Y yo creo que al momento este tipo de medidas que están siendo implementadas por el gobierno para restringir esta llegada tan grande de ciudadanos venezolanos, pues lo que está haciendo es que tengamos un mejor control y seleccionemos las personas que están ingresando al país. Esto no quiere decir que estemos en contra de un pueblo, me refiero al pueblo venezolano, un pueblo que está tratando de sobrevivir. Esto tenemos que entender también los ecuatorianos. Están tratando de sobrevivir de ese caos que se llama Venezuela al momento. Madres que llevan con sus niños y una mochila y se lanzan a la aventura de buscar otro tipo de vida en otros países. No estamos en contra de eso. Más bien debemos apoyar a esa gente. Pero también tenemos que regresar a ver como ecuatorianos dentro de casa qué nos está afectando, por qué los índices de violencia, por qué la gran cantidad de actos delictivos están vinculados con gente venezolana. ¿Por qué? Se había planteado también la posibilidad de justamente cruzar información, datos y estrategias con los gobiernos de Perú y de Colombia para poder generar, como quien dice, una base de datos común que nos pudiera ayudar a identificar ese tipo de bandas. ¿Eso no se está dando actualmente? Bueno, si es que eso se hubiera dado anteriormente, hubiéramos tenido las primeras capturas aquí en territorio ecuatoriano, antes de que pasen a Colombia o antes de que pasen para Venezuela. O sea, es una cuestión muy lógica. Recién creo que se están implementando estos protocolos con el propósito de tener una base que sea importante para poder identificar a las personas. Aquí tenemos una deficiencia. La deficiencia es que gran parte de estos datos
la base madre, digamos, que está en Venezuela, no lo van a compartir bajo ningún concepto. Y eso es una dificultad para los estados. Pero un sistema migratorio adecuado creo que debe necesariamente ser implementado en el país. Y me refiero específicamente a esto porque yo creo, a mi manera de pensar, que el sistema que está utilizando el Estado ecuatoriano, un sistema migratorio utilizando alícuotas políticas o favores políticos, no es el correcto. Deberíamos regresar con correcciones por un sinnúmero de fallas que tenía la Policía Nacional anteriormente. En el sistema migratorio veíamos nosotros que existía un control más efectivo y más eficiente. Sabíamos dónde estaban las personas, qué estaban haciendo, si estaban trabajando o no estaban trabajando. Eso es lo que necesita el país para comenzar a poner un poco la casa en orden. O sea, su investigación plantearía que el gobierno venezolano estaría entonces utilizando la misma estrategia que usó Fidel Castro con el éxodo de los denominados Marielitos, que eso fue más o menos en los años 80, me parece, ¿no? Sí, es en 1980 cuando Fidel Castro decide liberar las cárceles y los Marielitos pues comienzan a realizar una travesía hacia Estados Unidos con las implicaciones que tuvo para Estados Unidos. Exactamente igual es lo que se está utilizando al momento, pero en el caso venezolano. Recuerde usted que quien le da el asesoramiento directo a Venezuela y a Nicolás Maduro es el señor Fidel Castro o Raúl Castro al momento. ¿Cuáles serían las medidas que deberíamos tomar de manera urgente? Su informe plantea algo muy grave, muy peligroso. ¿Cuál es la medida que deberíamos tomar en el Ecuador? Bueno, yo creo que en el Ecuador lo prioritario es el tema de control migratorio. Eso creo que es sumamente importante, es vital. Y por otro lado, necesitamos hacer un censo de las personas. Este censo no es con el propósito de discriminar a los venezolanos, más bien es para darles seguridad. ¿Por qué? Porque también la gente venezolana es explotada en nuestro país. Hay que decirlo, las cosas hay que decirlas como son. Aquí una chica que va a trabajar en un bufete de abogados le pagan $150 solo porque esté ahí. Y esa persona, como necesita, se pone allá. Entonces, hay cosas así y peores. Pero yo creo esto se está dando, ¿no? O sea, la idea de justamente del visado a los venezolanos era esa, ¿no? El tratar de controlar, pero también darles una mejor seguridad a los ciudadanos venezolanos que ingresen al país buscando trabajo, buscando ayuda, ¿no? Yo creo que también es importante analizar el tema de la frontera, ¿no? Porque no solo hay el paso oficial de la frontera, sino también hay otros pasos que por años, con el tema, por ejemplo, de la guerrilla, incluso hemos evidenciado que hay pasos fronterizos en donde se circula pues de un lado al otro de la forma más normal y campante sin ningún filtro policial. En los pasos ilegales que en el Ecuador, si no estoy mal, estaban cerca de 72 pasos ilegales a lo largo de la frontera, los más importantes, porque hay muchos más. Pues lo que usted bien dice, permiten un flujo permanente de ciudadanos sin ningún tipo de control. Y aquí hay un tema interesante, ya que usted topó el tema guerrilla. Las FARC, que le está retomando a las armas, y el Ejército de Liberación Nacional, el 30% de los reclutamientos nuevos que está haciendo son niños venezolanos. Qué tristeza. Eso es sumamente grave. Me dirán, ¿de dónde es esta información? Esta información están dándole las fuerzas de tarea que están en contacto en la frontera colombo-venezolana. Es sumamente grave esto. ¿Por qué? Porque, señores, no es que el problema de las FARC también se va a quedar encapsulado en la frontera colombo-venezolana. Las plantaciones de coca están limitando con la frontera ecuatoriana. Por lo tanto, este movimiento de estas organizaciones narcodelictivas también van a afectar al territorio ecuatoriano. Y con una frontera sumamente permeable, pues todo puede pasar. Si a esto le sumamos una cantidad de un tráfico de personas, un tráfico migratorio muy elevado, entonces tenemos un problema de seguridad sumamente alto para el Ecuador. Y aquí necesita el Estado tomar medidas estructurales, no medidas parches. Ahora, tengo que cerrar y quisiera que me cuente este informe de investigación del Observatorio de Seguridad Nacional que revela todo esto que nos acaba de contar. ¿Cuándo y dónde lo va a presentar? Bueno, son varios campos que están investigándose, pero el que lo vamos a presentar este día viernes está relacionado. Hoy tenemos una reunión con los expertos en ciberseguridad. Vamos a hacer un informe, este viernes lo vamos a presentar, posiblemente se va a dar una rueda de prensa con relación al tema de la
fuga de información, que estamos siendo afectados cerca de 17 millones de ecuatorianos, más unos 5 o 6 millones más que están ya fallecidos. Entonces me parece que es sumamente grave. ¿Y por qué es sumamente grave? Porque la empresa que está entregando estos datos tiene un tema que es importante. ¿Cómo promocionaban ellos? Ellos decían, utilice o entregue toda la información del Sistema Financiero Nacional. Estaban entregando información del Sistema Financiero Nacional a diferentes empresas o personas que querían esa información. Creo que es sumamente grave. El Estado ecuatoriano no se da cuenta del problema gravísimo de la vulneración que hemos sufrido los ecuatorianos. Y aquí hay responsabilidades. El observatorio va a apuntar esas responsabilidades porque el Estado es el garante de toda esta información. No puede decir el Estado, solo vamos a investigar. No es así. Yo, coronel, le agradezco muchísimo por habernos visitado. Este sería otro tema que para invitarle nuevamente a que venga y nos cuente también. Pero por lo pronto estaremos muy atentos a la entrega de este informe de investigación. Muchísimas gracias al coronel Mario Pazmiño, presidente del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. Con eso yo me despido. Una buena tarde para todos. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.